El día de hoy tenemos la participación del doctor Héctor Enrique Lama More. El doctor es juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de la República y miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial del Perú, quien nos disertará con el tema la tecnología informática aplicada a la justicia en tiempos de COVID-19, a quien le damos la bienvenida y las gracias por aceptar la invitación de la Corte Superior de Justicia de Puno. Adelante, doctor. Muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a iniciar esta conferencia para exponer ante los convocados por la Corte Superior de Justicia de Puno, a quien agradezco por esta oportunidad, en la persona de su presidente, doctor Walter, para permitir exponer temas de trascendente actualidad vinculados al uso de la tecnología informática en el Poder Judicial. Muy bien, primero tendríamos que iniciar esta breve exposición explicando el escenario que existe en el Poder Judicial en relación al uso de la tecnología. Esto no es algo nuevo para el Poder Judicial en el Perú. La tecnología viene usándose ya algunos años atrás. Como hemos referido ya en anterior oportunidad, existe un conjunto de productos tecnológicos que han rodeado y vienen rodeando la actividad jurisdiccional. Los jueces y el público, las otras entidades del Estado, pueden acceder a información relevante sobre la marcha de los procesos judiciales, sobre algunos datos e informaciones requeridas para el cumplimiento de las funciones de otras entidades públicas. Y por supuesto nosotros también acceder a información relevante también para la labor de los jueces en el desarrollo de su función jurisdiccional. Voy a hacer una muy rápida presentación de una diapositiva. ¿Me permiten? Por favor, voy a colocar una diapositiva. Este es más o menos la situación en que se encuentra o que se encontraba hasta antes de la pandemia, el diseño de los productos tecnológicos vinculados al elemento central de la marcha del despacho judicial. En la línea amarilla que está en medio es el proceso judicial en general, y alrededor están los productos tecnológicos que usa el Poder Judicial como apoyo y soporte a la labor de los jueces en la solución de los conflictos. Como ustedes pueden ver en la línea amarilla, que es la parte central, está la demanda, calificación, trámite, sentencia, apelación, casación, ejecución y archivo. Son las etapas más importantes del proceso judicial. Y claro, si este proceso pasa a ser electrónico, aprovecharía todos los ingredientes tecnológicos que tiene el Poder Judicial. Empezando por, perdón, creo que se movió esto. Empezando por la mesa de partes electrónica, que convierte a este proceso físico en electrónico, pero de hecho, siendo aún en el expediente judicial físico, vienen existiendo ya hace muchos años la notificación electrónica. Hace muchos años también está la consulta de expedientes judiciales. Más adelante vamos a ver cómo se accede a ello. Está el depósito electrónico al Banco de la Nación, la agenda judicial electrónica. Estoy leyendo la parte superior de la diapositiva, no sé si puede visualizarse, está con cuadraditos celestes. Videoconferencia o grabación, esto ya lo hemos tenido desarrollando antes, pero no en el volumen que actualmente se tiene por razones del COVID. Control biométrico, que es el control que se usa para aquellos procesados o condenados que tienen el beneficio de libertad. Podríamos decir, por ejemplo, en el caso de los procesados que tienen comparecencia restringida y que tienen que controlarse mensualmente ante el órgano jurisdiccional a efectos de dar cuenta de la situación en que ellos desarrollan, y así como los condenados que tienen condena suspendida y que tienen que, como regla de conducta, concurrir al órgano jurisdiccional una vez al mes. El control biométrico es un control que tiene
identificación a través de la huella, así que se rompe cualquier tipo de intento para lograr sustitución de las personas, o como en antaño se producía con los llamados cuadernitos que habían en las puertas, en las mesas de parte de los juzgados penales, donde el secretario o el que estaba en la puerta, el amanuense que estaba en la puerta atendiendo al público, es el que tenía los cuadernos y hacía firmar a los procesados o condenados mensualmente, cada fin de mes. En realidad, cada fin de mes era un tormento para los órganos jurisdiccionales porque desfilaban a través de los pasillos del Poder Judicial centenares de procesados o condenados. En Lima podríamos decir que habían decenas de miles que transitaban, llegaron a ser cerca de 50.000 personas, 45.000 personas que desfilaban cada fin de mes y casi bloqueaban el acceso a los órganos jurisdiccionales. Y cuando firmaban, a veces, digamos, firmaban subsanando meses anteriores que no habían firmado, o adelantando la firma, firmando por los meses subsiguientes, lo que se producía pues un círculo de corruptela en ese control de las firmas, de los cuadernos de firmas. Este control biométrico es un control automático, tiene que ser personal, el procesado o el condenado tiene que ir personalmente a poner su huella, se identifica y su presencia es programada secuencialmente para evitar las acumulaciones de personas y que haga dificultosa su atención. Este es un producto que se inició en Lima, pero ahora está implantado a nivel nacional en la gran mayoría de las cortes. Antecedentes penales es un producto también tecnológico que sirve para diversos organismos que vamos a ver más adelante que requieren de estos productos. En el futuro, esto es parte del diseño que tiene el expediente electrónico, habrá pues en este cuadradito amarillo está como en desarrollo, es un producto en desarrollo. El app web móvil significa que el celular contendrá información relevante del proceso judicial, como si estuvieran en la pantalla del Poder Judicial y acceder incluso a la mesa de partes, a la consulta de expedientes judiciales, etc. El boletín electrónico, luego ya con el expediente físico incluso, a través del sistema integrado judicial podría elaborarse resoluciones con firma electrónica de los jueces en el espacio electrónico que tiene el SIC llamado visor. En el visor, la resolución del juez se desarrolla en un escenario virtual y puede remitirse al lugar donde desee remitirse como consecuencia del pronunciamiento que el juez haga sobre un auto interlocutorio o sobre la sentencia propiamente dicha. La resolución creada en este editor puede ser remitida para la notificación electrónica o puede ser remitida al link de consulta de expedientes judiciales que aparece en la página web del Poder Judicial. Así que para eso no necesitas expediente electrónico. La firma digital también existe en el Poder Judicial antes de que se inicie el expediente electrónico. Bueno, el escritorio virtual es creación profesamente destinada a la generación del expediente electrónico, línea de escaneo. El módulo corporativo también está acoplándose al diseño del expediente judicial electrónico, y la sala de lectura entendida como el ambiente que el órgano jurisdiccional proporciona a las personas que no tienen capacidad para ver su expediente virtual en su domicilio por ausencia de computadora o ausencia de algún medio informático que le permita, pueden ir a los órganos jurisdiccionales y ahí les permiten el acceso para ver los expedientes electrónicos. En la parte de abajo de la línea amarilla está jurisprudencia, se está trabajando esto de la jurisprudencia electrónica en el sentido de la sistematización de la jurisprudencia. Se puede visualizar parte de la jurisprudencia, pero en realidad esta es una tarea que aún tendremos un resultado en los próximos años, porque se necesita una elaboración mucho más grande en relación a la producción misma de la data generada a través de las sentencias dictadas por todos los órganos jurisdiccionales.
la recopilación automática de esas sentencias a un sistematización de las mismas según las materias. Ese es un proyecto importante que está formando parte del proyecto grande del expediente judicial electrónico en los próximos meses. El embargo electrónico que sí está funcionando, el embargo electrónico, estoy ahora en la parte de abajo, en estos cuadraditos de color naranja. El embargo electrónico funciona actualmente, es el mecanismo a través del cual el juez envía al banco, a la entidad financiera bancaria, la orden de retención de la suma de dinero que el deudor, valga la redundancia, adeuda hacia el demandante ejecutante. En cuestión de minutos se traba el embargo. El procedimiento anterior era que el juzgado enviaba unos partes judiciales o un oficio para que el secretario se constituya en el banco, se realice se levante un acta de toma de dicho ante un funcionario del banco, en virtud de esa acta de toma de dicho y la entrega de los documentos pertinentes, certificados, copias certificadas del expediente y del mandato judicial al funcionario del banco, y él procedía a la retención conforme podía, es decir, minuto después. Pero entre que el juez daba la orden del embargo en forma de retención a la entidad financiera y salían las copias certificadas y salía el secretario a hacer la toma de dicho y el banco programaba las horas de detención a los secretarios, podían pasar una semana. Y por supuesto que en una semana, cuando se pretendía retener la suma de dinero, ya no encontraban suma alguna. Esto era casi cotidiano. Entonces, los jueces, coordinando con las entidades financieras, con 12, las más importantes, se crearon una conectividad electrónica entre el sistema informático del Poder Judicial y el sistema informático de los bancos, incluso tratando de afinar con cada uno de los bancos sus aplicativos informáticos para que calcen con el que tiene el Poder Judicial. Y finalmente se logró, después de casi un año de trabajos conjuntos, no solamente en la parte tecnológica, sino en la parte procedimental, se logró lo que tenemos ahora, que los jueces pueden trabar embargo en forma de retención en las cuentas que los deudores tienen en los bancos en cuestión de minutos. El juez emite la resolución, ya no hay acta de toma de dicho, de frente entra al registro del banco y en cuestión de minutos la suma es retenida. Este es un gran avance. Funciona en el área comercial de Lima, funciona en el área laboral de Lima y se ha desplegado a diversas cortes. Aún no está en todas las cortes, pero creo que es un instrumento muy importante para hacer efectiva la decisión del juez en relación a las retenciones que los deudores tienen en las cuentas bancarias, sean cuentas de ahorro, sean cuentas corrientes. Y luego el embargo en la propiedad inmobiliaria, que si bien es cierto, se inició en el año 2012, pero quedó un poco entre paréntesis porque no hubo continuidad en las coordinaciones entre el Poder Judicial y el registro público, pero recientemente, hace un par de años, desde la Corte Nacional de Crimen Organizado y Anticorrupción, han logrado, a través de juzgados de lavado de activos, retomar este instrumento importante para el embargo de los bienes que los procesados tenían en el registro público, o anotar las incautaciones de los bienes que pertenecían o pertenecen a los procesados o a los condenados en esos procesos judiciales. Pero recientemente los juzgados de pérdida de dominio también han dado que se les instale el mecanismo de embargos electrónicos al registro público, y el Consejo Ejecutivo ha dispuesto que también se aplique en los juzgados de pérdida de dominio o extinción de dominio estas formas electrónicas de trabar embargo en forma de inscripción o inscribir las incautaciones en los registros públicos. Luego tenemos los remates judiciales, que todos sabemos,
Los remates judiciales son un mecanismo que permite la venta de bienes embargados, sean inmuebles o muebles, pero no en una sala de remates como era antes, sino se produce la venta por internet. Es decir, se anuncia la venta y esta se produce como oferta durante un par de días y los postores pueden participar a través de las redes, inscribiéndose previamente y entregando el oblaje respectivo con un depósito que se hace en línea con el Banco de la Nación, y de esta manera se puede intervenir sin necesidad de recurrir o de estar presente en las instalaciones del Poder Judicial. Más adelante voy a dar algunos datos, aunque no están actualizados, pero digamos que nos da una idea del éxito que tiene este sistema de REMAJU, el remate electrónico. Tenemos también el edicto judicial, que nos ha ahorrado mucho dinero, porque recordarán ustedes que el Poder Judicial o los juzgados, para la notificación por edictos, cualquier notificación a terceros o aquellos que tienen domicilio desconocido, o cualquier otro mandato que tenga que hacerse por edictos, tenía que publicarse en el peruano. Una ley ha habilitado de que esos edictos se pueden hacer en la página web del Poder Judicial. Así que el Poder Judicial tiene desarrollando a nivel nacional estos edictos electrónicos. Y luego están las alertas en los procesos judiciales para establecer los tiempos, digamos, verde, estás a tiempo, amarillo, estás cercano al vencimiento, y rojo, que estás fuera de tiempo. Estas alertas son importantes porque permiten seguir la secuencia de los actos procesales y controlar los tiempos a efecto de que estos no se dilaten en exceso. Después, estos siguientes son registros importantes también. Hay el registro judicial de morosos judiciales, hay el registro único penal, el registro de viajes de menor al extranjero, registro de menores infractores y registro de obligados a alimentos morosos, deudores morosos por alimentos. Hay todavía en desarrollo requisitorias, oficios electrónicos, el archivo central electrónico, en el sentido que se ha digitalizado una relación de todos los expedientes que se encuentran en los archivos de las cortes, y lo que decíamos hace un momento, el famoso escritorio electrónico que permite desde la pantalla procesar los juicios, ¿no? Hacer que aparezcan en la pantalla la secuencia misma de los procesos. Esto está más vinculado al tema del expediente electrónico. Este es un cuadro que nos ubica de los productos tecnológicos que he mencionado, que como ustedes se dan cuenta, todos están alrededor del proceso judicial, independientemente de que este proceso judicial sea electrónico o sea físico. Estos productos electrónicos que están ahí indicados en la diapositiva permiten al juez mayor eficiencia, incluso rapidez, seguridad y transparencia para hacer que las decisiones de los jueces sean más eficaces, sean oportunas y se eviten los secretos y generen espacios de corruptela. Pero el Poder Judicial que imparte justicia no es una isla. Se encuentra, por supuesto, rodeado de instituciones públicas, de ciudadanos que acceden a la información que proporcionan los procesos judiciales. Y aquí tenemos más o menos un escenario un poco más amplio. En la parte superior de esta diapositiva se visualiza la diapositiva, ¿no? Ya, correcto. En la parte superior está el proceso judicial. No importa que sea electrónico o físico, es el proceso judicial. El proceso judicial accede a todos estos componentes que están en la parte central, que son los que acabo de mencionar, solo que puestos en otra dimensión. Y estos que están en la parte de abajo son los productos que están siendo más utilizados y que son los que tienen relevancia
actualmente. Está el SINOE, que es el Sistema de Notificación Electrónica. Dentro de un momento va a hacer una muy rápida identificación en la página web del Poder Judicial. Está el CEGE, que es el Sistema de Edictos Judiciales, que lo que habíamos comentado hace un momento, y vamos a ver cuánto se ahorra mediante este aplicativo electrónico del Sistema de Edictos Judiciales. Está el REMAJU, que es el remate electrónico que conversábamos hace un momento. Está el expediente judicial electrónico, que es un producto que, digamos, subsume o atrae o absorbe para la función misma del eje en la vía electrónica, completamente enlazado con todos los productos que ustedes ven en la parte central. Por eso es que lo ideal sería que todos los expedientes sean electrónicos, porque cuando el expediente es físico, las posibilidades de conectividad se producen fuera del expediente, a través de la pantalla del juez, pero para que pueda esa información trasladarse al expediente tendría que hacerse una certificación, una constancia, una hoja en la que se deja la constancia del acto que se está haciendo y se agrega al expediente. Y hay un acto manual, físico, que tiene que hacerse como consecuencia de la utilización de ese aplicativo informático. Entonces, el eje, como está en línea, y todos estos productos también están en línea, ya no se necesita dejar de una constancia porque todo opera automáticamente en la conectividad que se produce, en la sinergia que hay entre los aplicativos electrónicos que son el expediente electrónico y los productos tecnológicos que están mostrados en la parte central de esta diapositiva, que son los mismos que he mencionado en la diapositiva anterior, solo que ubicados de otra forma, ¿no? Y está la jurisprudencia que comentábamos hace un momento, jurisprudencia nacional, sistematizada, pero aún esto es un proyecto, porque como les decía, se necesita que exista un repositorio nacional de jurisprudencia de todos los órganos jurisdiccionales, obtenidos de manera automática a través de un aplicativo que alimente este repositorio donde saldrán la jurisprudencia de manera rápida y directa. El REDAN es el registro de deudores morosos. Este registro identifica a los deudores alimentarios que están, digamos, o ya procesados penalmente, o tienen embargos contra sus bienes, o simplemente son morosos. Para este registro se habilita porque algunas entidades del Estado solicitan información para identificar si determinadas personas que van a trabajar en esos lugares o aquellos que están trabajando deben o no deben por concepto de alimentos. El REDJUM es el registro judicial moroso. Es decir, también tenemos un Infocor, entre comillas, ¿no? Nuestro. Y ahí aparecerán todas las personas que tienen deudas judiciales. El Infocor es todas aquellas personas que tienen deudas en el sistema financiero y deudas en general, pero en este caso el REDJUM es el registro judicial de morosos, se refiere a las personas que deben producto de los juicios que se ventilan al interior del Poder Judicial. Luego tenemos, bueno, no distingo esta la letra muy chiquita. Luego tenemos consulta de expedientes judiciales supremo. Esta es consulta de expedientes judiciales superiores. El de medio, consulta de expedientes judiciales supremos, es un aplicativo especialmente diseñado para que las personas que tienen procesos en la Corte Suprema puedan hacer el seguimiento de sus procesos e incluso puedan enterarse de las decisiones de la Corte Suprema en esa consulta, aun cuando la notificación pueda llegar después. Porque el descargo que se hace en el sistema de consulta de expedientes es en el mismo momento en que los jueces firman. Firmada la resolución, de inmediato se hace el descargo y luego sale la notificación. Y si es una sentencia, se va a notificar por cédula, aunque ahora el Poder Judicial ha determinado que también tiene que notificarse electrónicamente. Sin perjuicio que se notifique por cédula, tiene que notificarse electrónicamente. Pero igual se entera a través de este link de consulta de expedientes judiciales en la Suprema.
Y luego tenemos la consulta de certificados de antecedentes penales. Este es un bien importante que muchas entidades públicas solicitan para establecer si los que van a trabajar en estas entidades tienen o no antecedentes penales. Después tenemos certificado de antecedentes penales en línea. Ahora se puede obtener certificado de antecedentes penales a través de la página web del Poder Judicial sin ninguna dificultad. No es necesario concurrir a las instalaciones del Poder Judicial para obtener estos certificados. Y finalmente el SIARA, que es Sistema de Agendamiento de Audiencias que se aplica para el área penal. Por el lado izquierdo tienen ustedes las entidades públicas que hacen requerimientos al Poder Judicial. Por ejemplo, el Poder Judicial solicita a la SUNAT el RUC de las personas naturales o jurídicas y se proporciona el RUC. No hay información tributaria porque se conoce que la información tributaria es de carácter reservado y se necesita, por supuesto, autorización del titular o tendría que haber un proceso judicial precisamente destinado al conocimiento del movimiento tributario de una persona. Y solo por mandato judicial, en virtud de un proceso que tenga eso por objeto, o sea, este acto por objeto, pueda conseguirse información tributaria. Pero en este caso, la SUNAT proporciona al Poder Judicial los RUC. Si Juan Pérez tiene RUC, aparecerá el RUC. Si una empresa aparece con un RUC en el Poder Judicial y se consulta a SUNAT, corrobora si ese número es el que corresponde, etc. Y luego con la SUNAT tenemos los embargos de inmuebles, que es lo que comentábamos hace un momento, y se está ya trabajando o afinando los mecanismos para que estos embargos sobre inmuebles o anotación de incautaciones en los inmuebles se produzca virtualmente. Con el Ministerio Público hay los antecedentes penales que son solicitados por el Ministerio Público y el dictamen fiscal. Pero actualmente, a raíz de la presencia de esta materia que ha sido normativamente regulada de manera especial, como es violencia familiar, hay una cercanía casi virtual con el Ministerio Público. Pero con el Ministerio Público también el Poder Judicial tuvo una experiencia que quedó, digamos, en stand-by por razones de que una ley determinó que no existan dictámenes fiscales en los procesos contenciosos administrativos. Pero les cuento brevemente, y voy a mostrar una diapositiva sobre esto. El Poder Judicial tenía el eje en el contencioso administrativo, tributario y de mercado. Y en este contencioso administrativo, tributario y de mercado, como saben, como todos sabemos, era necesario que el Ministerio Público emita un dictamen fiscal antes que los jueces dicten la sentencia. En un momento dado, ya el expediente judicial electrónico aceleró completamente su trámite, producto de la conectividad que ofreció SUNAT. Recordemos que las demandas, los emplazamientos, tienen que hacerse por cédula, es decir, físicamente. Y eso es lógico porque los demandados no tienen domicilio aún señalado por la misma razón de que aún no han sido notificados con la demanda, recién se van a enterar. Entonces la ley dice que los emplazamientos deben notificarse por cédula. Y entonces en los procesos contenciosos administrativos en materia tributaria y materia de mercado, en materia tributaria el demandado principal o el demandado por antonomasia es la SUNAT. Si un contribuyente no está de acuerdo con lo que resolvió la SUNAT o el Tribunal Fiscal, demanda a ambos. Bueno, si el SUNAT y el Tribunal Fiscal son demandados, tendría que notificarse por cédula. Pero en el expediente electrónico se coordinó con el superintendente y ellos señalaron domicilio electrónico institucional y expresaron su conformidad para que los emplazamientos se hagan a su casilla electrónica institucional, previamente establecida y entregada así a los juzgados en materia tributaria. Y entonces, actualmente,
todos los procesos judiciales contra la SUNAT y contra el Tribunal Fiscal no se notifican por cédula, se notifican a domicilios institucionales previamente señalados por estas entidades a efecto de que se les produzca la notificación del emplazamiento. Puesto así el escenario, los procesos judiciales contenciosos administrativos en materia tributaria y de mercado se aceleraron al punto que al cabo de mes y medio, máximo 2 meses, ya el expediente estaba para sentenciar y tenía que remitirse al Ministerio Público para que emita el dictamen correspondiente. Se trabajó cerca de 2 o 3 meses, más tiempo nos demoramos en hacer la conectividad que el tiempo que se había demorado en avanzar el proceso. Y logramos lo que aparece en la figura. El Poder Judicial, la Corte de Lima, envía a través del sistema al Ministerio Público junto con el expediente administrativo, o sea, el expediente judicial, eje y el expediente administrativo. El expediente administrativo digitalizado, ojo, digitalizado. Y bueno, el expediente electrónico está de nacimiento digitalizado. Se recibe por el sistema en el Ministerio Público y el Ministerio Público, luego del plazo que la ley le concede, envía por el sistema del Ministerio Público hacia el sistema del Poder Judicial el dictamen fiscal y era recibido. Este circuito es electrónico al 100%. Este es el prototipo de la interoperabilidad que tanto se reclama para las entidades públicas. El sistema de justicia, diríamos en especial, y las entidades públicas en general, el Estado en general, han desarrollado aplicativos informáticos, pero tipo estancos, cada uno con sus propios desarrollos, sin que se puedan conectar entre sí, sin que interactúen. Solamente se alimentan de información. Una entidad pública pide información a la otra entidad pública y esta le responde por la vía electrónica, pero son servicios de información. Proporcionar información no es hacer interoperabilidad. Interoperabilidad, en el caso del sistema de justicia, es fundamental, porque no es solo información, es interactuar. Es decir, hay un proceso que viene del Poder Judicial al Ministerio Público, o que viene del Ministerio Público al Poder Judicial, o que viene de la policía al Ministerio Público, del Ministerio Público al Poder Judicial, interviene el Ministerio de Justicia a través del INPE o a través de la Defensoría Pública. Entonces hay 4 entidades públicas del sistema de justicia, como son el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial, que en torno al proceso penal deben interactuar. No es servicio de información, es actuación judicial. Un solo proceso transita a través de todos ellos. Bueno, esa es la necesidad de interoperabilidad entre las entidades públicas del sistema de justicia. Estamos en el proyecto de la expansión nacional del eje financiado por el Banco Mundial, que comentaremos en breve algo más en detalle. Forma parte de este sistema de interoperabilidad la comunicación electrónica entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, entre la Academia de la Magistratura y el Poder Judicial, entre la Junta de Justicia, que antes era el Consejo Nacional, y el Poder Judicial. En el caso de la Junta Nacional de Justicia, las comunicaciones de interacción están, si bien es cierto, por el lado de OCMA, también lo estarán por el lado del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que ve temas de orden disciplinario. Y también, por supuesto, alimentaría de información que requiera la Junta Nacional de Justicia para los fines de nombramiento, ratificación o evaluación disciplinaria para pedidos de destitución que lleguen a este órgano constitucional. Bueno, este es el escenario de interoperabilidad que me parece importante, digno de ser resaltado porque es un avance tecnológico entre el Poder Judicial y el Ministerio Público. ¿Y qué es lo que decíamos acá? El Banco de la Nación, ¿qué servicio nos da? Depósitos judiciales en línea. Es decir, ya el papelito que se usaba para el certificado de depósito judicial, que se endosaba por el juez y que muchas veces se perdía o falsificaban la firma del juez o del secretario y lo cobraban terceros. Hay muchas personas que se encuentran detenidas
en los procesos, en las cárceles, precisamente por haber hecho cobros de estos certificados con falsificación de firmas. Bueno, ahora con el depósito electrónico, lo único que se dispone es un mandato al Banco de la Nación para que pague a la persona que se identifique con tal documento y con tal nombre. Esta persona va simplemente de frente al banco con su DNI y el banco le paga. Ya no hay el trámite que tenía que hacerse antes. En esa parte estamos avanzando bastante en el uso de la tecnología y también en los aranceles judiciales que son también electrónicos. Los aranceles judiciales pueden detectar si el número es correcto o no a través de una conexión que tiene el Banco de la Nación con el Poder Judicial para identificar la autenticidad del certificado cuando éste viene en papel. Había muchas personas que falsificaban los certificados o lo usaban 2, 3, 4 veces, y eso era detectado a través de una comunicación de alerta que a pedido del Poder Judicial iba al Banco de la Nación y el Banco de la Nación contestaba en la misma línea electrónica si el certificado era verdadero o falso. Pero ahora eso ya queda en segundo plano porque el certificado, el arancel judicial se paga electrónicamente y se registra, por supuesto, por vía electrónica a los depósitos del Poder Judicial. La RENIEC, que brinda el DNI electrónico, firma digital y huella dactilar, el registro biométrico precisamente tiene la ventaja de que es identificable la persona que está compareciendo mensualmente en razón de la huella por la conectividad que brinda la RENIEC hacia el Poder Judicial. El Poder Judicial accede a los archivos de la RENIEC para encontrar la ficha personal a través del DNI. Claro, para los fines que exige el proceso judicial. Tampoco es una potestad libérrima de identificar a las personas cuyo contenido de información personal se encuentra en la base de datos de la RENIEC. Los requerimientos del Poder Judicial para identificar los domicilios de las personas se usan en los procesos judiciales y se obtiene la información a través de la conectividad que ofrece la RENIEC. El Jurado Nacional de Elecciones solicita al Poder Judicial reiteradamente antecedentes penales. El Poder Judicial en línea le envía los antecedentes penales. La SUCAME, que es la entidad del Ministerio del Interior que ve el tema de portar armas, también piden antecedentes penales. El Ministerio de Trabajo cuenta con planilla electrónica y los juzgados laborales acceden a esta planilla electrónica para la información que requiere en la decisión de los conflictos surgidos entre trabajadores y empleadores. Y por el lado derecho, hay otras entidades, el PIDE, que solicita antecedentes penales, si hay o no deudores alimentarios morosos, si hay deudores judiciales morosos, si hay requisitorias. La Alianza para el Pacífico solicita generalmente antecedentes penales, y así todas las entidades, ASBAN, embargo electrónico, Migraciones solicita antecedentes penales, el conjunto de entidades que dan servicios a los ciudadanos o coordinan simultáneamente con el Poder Judicial o con los jueces, dando el servicio a los jueces y facilitar su actividad jurisdiccional, o los jueces proporcionan información a estas entidades para que estas entidades puedan hacer su labor también en el marco de la ley. Todo esto con tecnología, es decir, a través de las redes, a través de comunicaciones electrónicas. Ya desaparece el escenario del papel, las comunicaciones son en línea y se evita horas hombre, tiempo y, por supuesto, falsificaciones. ¿Cuántos, digamos, aprovecho esto para mostrarles algunos, digamos, resultados, aunque no actualizados, pero creo que sí podrían darnos una idea. Esto tiene un atraso de año y medio, 2 años. Por ejemplo, las notariedades electrónicas, el SINOE. Y si ustedes ven, el SINOE ha crecido desde el 2009, que habían 2,
2 notificaciones, al 2018, que hay 11 millones de notificaciones electrónicas. El salto es significativo, donde empieza a producirse el incremento sustancial desde el 2014, que se produce la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial y señala que las notificaciones electrónicas surten efecto y son obligatorias. Menos los emplazamientos, las rebeldías, las medidas cautelares, las sentencias y autos finales que se notifican por cédula. El resto de resoluciones surten efecto con la casilla electrónica, cuando llega la notificación a la casilla electrónica. Entonces, la idea es que luego del año 2014, de 500.000 pasa a 1.200.000, a 3 millones el 2016, a 9 millones el 2017, a 11 millones el 2018 y debería estar por lo menos en 13 o 14 millones este año, máxime si el Consejo Ejecutivo ha ordenado que todas las resoluciones judiciales deben notificarse electrónicamente sin perjuicio de que se notifique por la vía que la ley establece. Por ejemplo, decíamos que la nueva ley procesal de trabajo establece que la notificación de la sentencia debe ser en estrado, es decir, debe ser en los locales del despacho, previa cita a una audiencia, y en esa audiencia se le entrega personalmente y físicamente la sentencia. Bueno, el Poder Judicial ha dicho, está bien, cumple lo que la ley dice en esa materia, y los plazos empezarán a correr desde que se le entrega físicamente. Sin embargo, también le dice, eso no impide que nosotros lo notifiquemos electrónicamente y se entere las partes de la sentencia dictada por el juez a través de la casilla electrónica. Y esto tiene una ventaja, porque si el vencido o el perdedor o el demandado o quien de las partes no le favorezca la sentencia, ya tiene el resultado en su poder, es decir, ya conoce de la decisión y él decide si apela de inmediato o espera que le notifiquen físicamente. Podría ser que él actúe rápidamente y apele y sea por notificado y prescinda él, porque tiene carácter dispositivo ese derecho, en razón de que ya cumplió el objeto, la notificación misma, hacer de conocimiento de la parte del contenido de la resolución, él puede actuar y interponer el recurso que estime conveniente. Y se gana ahí, por supuesto, un tiempo importante, ¿no? El número de casillas electrónicas, esto es muy importante, sobre todo ahora, vamos a comentar después, que se ha ampliado el número de las casillas en razón de que va a ser utilizado no solo para el expediente electrónico, sino para el expediente físico. Ahora miren, las casillas electrónicas han ido también evolucionando. Están vinculadas estrechamente con la notificación electrónica, en razón de que las casillas electrónicas son las receptoras hacia los abogados de las notificaciones electrónicas. En el 2009 habían 120 casillas, el 2014 20.000 casillas, el 2015 46.000 casillas, y así sucesivamente, en el 2018 casi 100.000 casillas. Yo calculo que actualmente deberían haber unas más de 110.000 casillas electrónicas, y de repente un poco más. Las casillas electrónicas son aperturadas gratuitamente por el Poder Judicial hacia los abogados. Los abogados, todos, casi todos, no conozco algún abogado que no tenga casilla, podría ser que existan abogados que no tienen casilla, pero la abrumadora mayoría de abogados que patrocinan en sede judicial tienen casilla. La casilla electrónica es el destino de la notificación electrónica. Se abre una casilla para que le llegue la notificación electrónica. Pero ahora que se implemente el eje, la casilla electrónica no solamente es para recibir notificaciones, sino que la casilla electrónica es la puerta de entrada para que el abogado envíe escritos. Digamos que el SINOE, el SINOE que es Servicio de Notificaciones Electrónicas, requiere de la casilla. Sin casilla no hay notificación electrónica. Digamos, es una ruta
de salida del Poder Judicial al abogado. Pero también es una ruta de entrada del abogado hacia el Poder Judicial. Digamos que es una avenida de doble vía, porque a través de la casilla puedes llegar a la mesa de partes electrónica y de la mesa de partes electrónica al Poder Judicial, es decir, a los órganos jurisdiccionales. Me detengo un momento ahí para hacer una... Bueno, vamos a ver. ¿Me permiten un minuto, por favor? Voy a salir un ratito. Quisiera que me digas si se ve o no se ve. Avísame, ¿se ve? Sí, doctor. ¿Está viendo la página web del Poder Judicial? Ya. Esta es la página web del Poder Judicial. A ella se llegas, a esta página llegas poniendo en Google Poder Judicial del Perú. Se abre y ahí está. Bueno, esta es la página web. Voy a entrar a Sistema de Notificación Electrónica, SINOE. Este es SINOE. Aprieto y abro. Esta es la mesa de partes electrónicas. Bueno, en realidad es un espacio web. Esta es la casilla, vamos a decir así. El usuario es un abogado, el Poder Judicial le da una contraseña, así que él es responsable de lo que pasa en esa casilla, porque él es el único portador de la clave o la contraseña. Si el abogado le cede la contraseña a otra persona, siendo su casilla que abrió él ante el Poder Judicial, él asume la responsabilidad del mal uso que pueda darle a esta casilla cualquier otra persona. Bueno, ustedes ven aquí en el lado izquierdo, dice SINOE, notificación electrónica, y abajo dice mesa de partes electrónica. La mesa de partes electrónica es la ruta de entrada y la notificación es la ruta de salida. Me pongo desde el abogado. Entonces, ahora los abogados, para poder enviar escritos al expediente judicial electrónico, usan la mesa de partes electrónica. Y lo encontrarán en el mismo escenario que tenían desde siempre, que la tienen desde años, que es las casillas electrónicas. Ahora, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, por razones del COVID, por razones de la emergencia, ha dispuesto que la mesa de partes electrónica no solamente sea puerta de entrada a los expedientes electrónicos, que en realidad esto estuvo pensado para los expedientes electrónicos. Esta mesa de partes electrónicas se creó justo para el expediente judicial electrónico, para que se pueda enviar a través de este conducto escritos o demandas a los órganos jurisdiccionales que tramitan los procesos bajo el expediente judicial electrónico. Y se requería en esos casos el uso de la firma electrónica, es decir, había un mecanismo informático que impedía que tú continúes el trámite si previamente no pones firma electrónica al escrito que estás enviando. Es decir, no podías enviar escritos si antes no firmabas electrónicamente porque había un bloqueo del aplicativo informático. Entonces, con el COVID, el Consejo Ejecutivo ha dicho, no queremos que las personas vayan a las instalaciones del Poder Judicial, que no vayan a entregar físicamente los escritos, porque aquellas personas que llevaban escritos para el eje, que no tenían firma electrónica, las presentaban en la mesa de partes física, que para tal efecto tenía los juzgados que tenían a cargo este sistema. Y diríamos que en el área laboral de Lima, 24 juzgados laborales de Lima y 5 salas de esta corte tienen expediente judicial electrónico desde el 2017. ¿Cuántos escritos o demandas se han presentado con firma electrónica? El 1%. Quiere decir que el 99% de documentos ingresados en el área laboral para el expediente judicial electrónico no tenían firma electrónica y se ingresaban a través de la mesa de partes física, que para tal efecto proporciona el Poder Judicial. Y por otro lado, también tenemos en el área contencioso administrativa, tributaria y mercado, donde hay expediente electrónico, hay un 50% de uso de la firma electrónica por razón de los estudios jurídicos que participan en esos procesos,
o de que por medio usa mucho la firma electrónica, tanto Indecopi como SUNAT, eleva el número de escritos e incluso demandas presentadas electrónicamente con firma electrónica. Y en el área comercial de Lima llega a un 20 o 30% del uso de la firma electrónica, un poco más que laboral, por razón del tipo de procesos que se ventilan en el área comercial, pero tampoco muchos, 30%. Entonces hay un buen número de litigantes, de partes procesales, de abogados que tienen casos en los procesos judiciales electrónicos, pero que no usan la firma electrónica, y esta ruta no les permite entrar si antes no pone firma electrónica. El Consejo Ejecutivo ha dicho, bueno, no queremos que vengan a las mesas de partes físicas para evitar los contagios, y no solamente para los expedientes electrónicos, no queremos que vengan a las instalaciones del Poder Judicial a presentar escritos a los expedientes físicos, que son una cantidad bastante grande. Recuerden que solo hay 120.000 o 130.000 expedientes electrónicos iniciados, de los cuales estarán 80.000 en trámite, pero hay más de cerca de 4 millones de expedientes en giro a nivel nacional que son en total. Y réstale 80.000 que están en giro, entonces tienes en trámite 1,500,000, 1,600,000. Así que el porcentaje de personas que acceden al expediente electrónico es bastante reducida comparado con el volumen de expedientes judiciales que no son electrónicos. Entonces, el Poder Judicial dice, esta mesa de parte se va a abrir no solamente para los expedientes electrónicos, sino para los expedientes que no son electrónicos y para los físicos. Y por el periodo de la emergencia, solo por el periodo de la emergencia, se permite el ingreso a través de esta ruta de los escritos sin firma electrónica. Así que si un abogado desea ingresar un escrito a la mesa, a juzgados que tienen expedientes eje o expedientes judiciales electrónicos, ingresa un escrito, la máquina o el aplicativo no lo va a detener si el escrito va sin firma electrónica. Igual sucederá para el caso de los expedientes físicos. A través de este mecanismo de la mesa de partes electrónica, los abogados, usando sus casillas, pueden enviar escritos a los expedientes físicos, sin firma electrónica y, si desean, con firma electrónica. Pero cualquiera se preguntaría, ¿por qué razón un juez tendría que dictar un proveído o una resolución si es que no viene el original? Si el expediente es físico, el juez resuelve con originales. El juez no resuelve con escritos en fotocopia. Pide firma original y pide firma de abogado y sello en original. Pero cuando le llega escaneado a través de la mesa de partes electrónica, no llega el original, llega una especie de fotocopia electrónica. Le llega electrónicamente, pero en fotocopia. Y cuando el expediente es físico, por supuesto que el expediente debe continuar bajo esa modalidad, es decir, tramitación física. Entonces llega al Poder Judicial el escrito que entra por la mesa de partes electrónica, le llega electrónicamente al Poder Judicial, al expediente físico, tiene que imprimirlo, agregarlo al expediente físico, coserlo, foliarlo y continuar el trámite. Pero el Poder Judicial, para dar seguridad a que este documento finalmente sea el que corresponde y no otro, ha dicho que terminado la emergencia sanitaria, levantada ya la emergencia sanitaria, las personas que han hecho uso de este mecanismo sin firma electrónica deberán ir a confirmar la autenticidad de esos documentos presentados de esa forma. Pero también conversábamos en anterior oportunidad, en una videoconferencia parecida a esta, el juez podría no esperar que se levante el aislamiento social o esperar que se levante la emergencia sanitaria para ver la confirmación de esos documentos, y podría convocar a estas personas, en los casos que estime conveniente, a una videoconferencia para que en la videoconferencia confirme si esos documentos presentados bajo la modalidad sin firma electrónica, que son fotocopias, son o no auténticos. Si confirma y son auténticos, se graba esta videoconferencia y se cuelga al sistema. De igual manera, sucederá lo mismo si es que llegara un escrito sin firma electrónica al eje. Se tramitará con una presunción de validez
en el periodo que dure la emergencia. Levantada la emergencia, tendrá que concurrir personalmente al local del juzgado y declarar ante el juez que esos documentos son verdaderos. Podría hacerse también a través de la videoconferencia, de ser el caso. Confirmación de los documentos autenticados por la vía de videoconferencia, se graba y se agrega al expediente electrónico. Y podría también, lo cual nos ha roto los esquemas, porque en estos temas se rompen paradigmas, podrían enviarse incluso escritos a expedientes físicos con firma electrónica a través de la mesa de partes electrónica. Si llegara escritos con firma electrónica a la mesa de partes electrónica, pero con destino a expedientes físicos, igual el secretario baja el sistema, imprime, y al imprimir debe de dejar una constancia de que ese documento fue bajado del sistema del Poder Judicial y que tenía firma electrónica corroborada en el sistema. Con esa certificación, eso es como si fuera original y avanza el proceso sin necesidad de que posteriormente sea confirmado. Este es un escenario nuevo, no lo teníamos pensado, no estaba en nuestros cálculos el uso tan amplio de este mecanismo, pero la emergencia, el COVID, nos ha obligado a que usemos de esta forma y hagamos que los procesos avancen. Lo importante es evitar que las personas tengan que venir a las mesas de parte física en cantidades grandes, porque eso es bastante peligroso para la propagación del COVID, para el contagio entre las personas. Recuerden que hay muchas personas que simultáneamente llevan escritos todos los días y estos escritos producen colas muy grandes en las ventanillas del Poder Judicial. Y esa aglomeración de personas es el escenario ideal que tiene el COVID para reproducirse. Así que tenemos que cortar esta forma de contagios por concurrencia masivas a las mesas de partes usando la mesa de partes electrónica. Esta es una muy buena forma de conseguir, conseguir que no concurran y se evite la afectación a las personas por el contagio. Quiero mostrarles ahora, ¿se visualiza eso? Por favor, confírmame. ¿Puedes confirmarme? Es un Excel. Ya, correcto. Aquí tenemos de una manera bastante sintética, gráfica, los productos que actualmente funcionan en el Poder Judicial. Son cerca de 17 productos, ya los hemos mencionado, pero esto permite más o menos ubicarlos, el alcance y la descripción. Empezamos con el Sistema Integrado Judicial. El Sistema Integrado Judicial, el SIG, famoso SIG. Yo digo que esta es una especie de Frankenstein, un aplicativo ya un poco antiguo, es un pequeño dinosaurio informático. Nació en el Poder Judicial en el año 1997. Así que ya tiene una buena cantidad de años, ¿no? Al 97, al 2007, al 2017, tiene más de 22 años, 23 años de existencia. Y a lo largo de su existencia en el Poder Judicial ha tenido cambios, modificaciones, agregados, adaptaciones. Hay 7 versiones del SIG. SIG Lima, SIG Eje, SIG Provincias, SIG Supremo, SIG Penal, etc. Pero todos ellos tienen un denominador común. Este Sistema Integrado Judicial, que es un intranet, no me canso en repetir esto porque las personas creen que todo lo que es informático es internet. Bueno, este es un Sistema Integrado Judicial, es una red interna del Poder Judicial, es un intranet. Y que solo tiene como fronteras informáticas los terminales que tienen los equipos que pertenecen al Poder Judicial y que se encuentran instalados en el Poder Judicial. Entonces, no se accede a través de la web. Para que se acceda
al SIC a través de la web, se crean precisamente ventanas de accesos web. La mesa de partes electrónica es precisamente una ventana web que permite acceder a la información que se encuentra en el sistema integrado judicial. El sistema integrado judicial es el que registra todos los actos procesales de los expedientes judiciales. Ahí está toda la información, pero la información de la data, los pasos, los momentos, no tiene el registro el registro de todo, porque eso se ha agregado recientemente con el expediente judicial electrónico. Se ha creado precisamente esas variables. Pero este intranet, que es un sistema, que es un aplicativo informático que da esa información, todos los procesos judiciales que entran al Poder Judicial se registran en este sistema integrado judicial. Así que es como una especie de columna vertebral por donde transitan todos los procesos judiciales, almacena información cuantiosa. Lástima que por su naturaleza de intranet, que le llaman los informáticos un aplicativo cliente-servidor, sí, tiene un oferente y un receptor, está individualizado, no es web, desgraciadamente digo porque eso hace costoso instalarlo, hace costoso a obtener la información, etcétera. Pero igual tiene también registros de datos, pero que no pueden extraerse con la fidelidad que podría hacerse una generación automática de estos registros, una transmisión automática de estos registros. Pero igual existe, eso es lo que tenemos actualmente. Probablemente este sistema integrado judicial sea desplazado en los próximos meses cuando se implemente el expediente judicial electrónico, que va a dejar de ser eje SIG para convertirse en eje web, y de esa manera se automatizaría muchos procedimientos y se obtendrían automáticamente mucha información que actualmente no se puede obtener a través de este aplicativo. Pero digamos que es la madre, la más antigua, la que nos ha proporcionado mucha información y nos ha dado muchas ventajas de acceso a información, sobre todo de acceso a información. Más que la tramitación dinámica del proceso, es de acceso a información relevante de los procesos judiciales tramitados físicamente. Está en todas las cortes, el alcance ahí se indica, está en todas las cortes. Y luego viene el VPN, como decíamos que el SIC es intranet, y si alguien quiere comunicarse desde afuera, desde una computadora que no es del Poder Judicial, sino que es una computadora particular, no pertenece al Poder Judicial, entonces se le conecta con VPN. El VPN permite remotamente el acceso a información desde los domicilios, desde el lugar que se quiera, hacia el sistema integrado judicial. Se llega de manera remota. No necesitas estar en las fronteras informáticas del Poder Judicial, puedes estar fuera de las fronteras informáticas del Poder Judicial, desde la casa de un juez, de la casa de un secretario, o de la casa de un gerente, o de uno de los gerentes. Se instala un VPN y desde ahí llega a la computadora que tiene este funcionario en el Poder Judicial y entra al SIG. Y captura la información que tiene el SIG y puede trabajar sin necesidad de estar presente en los locales del Poder Judicial, donde se tendría que haber obtenido la información desde sus terminales. Este es precisamente, y yo aquí aprovecho para hacer un comentario. Actualmente hay, según información proporcionada hace unos días por un funcionario del Poder Judicial, hay 11.000 VPNs instalados, que se han acelerado últimamente para que los jueces que se están llevando expedientes a sus domicilios puedan hacer los descargos desde su domicilio al SIC y puedan acceder al SIC desde sus domicilios. Este enlace VPN es fabuloso porque rompe las fronteras que el SIC tiene por su propia naturaleza. Y los jueces que están llevando esos expedientes físicos por razón de decisión del Consejo Ejecutivo para que avance lo que tienen atrasado, llegan a sus juzgados, se llevan expedientes físicos a su casa y avanzan las sentencias. El cargo se accede a través del VPN al SIC, toda la información que está ahí.
Y si tiene que hacerse algún descargo, el descargo se hace también por el VPN. No hay ningún problema, eso es posible hacerlo. Y si el expediente judicial se encuentra digitalizado y descargado en un aplicativo de SIC, lo puede visualizar desde su domicilio a través del VPN. Es decir, puede hacer su labor de juez o el secretario o el especialista desde su domicilio si el expediente está digitalizado y está colgado en un repositorio del Sistema Integrado Judicial, del SIC. A través del VPN puede llegar a esa información, visualizar el expediente, sentenciar, hacer el acto de descargo procesal y se acabó. Bueno, esa es la función del VPN. Recuerden, les decía hace un momento que hay 11.000 VPNs instalados hasta hace un tiempo, hasta hace unos días, y eso demuestra, si hacemos una comparación de número de jueces, hay en el Poder Judicial cerca de 3.500 jueces, y si hay 11.000 VPNs, significa que hay un número bastante grande de VPNs que han sido entregados a quienes no son jueces. Puede que un grupo de estos sean para administradores de las gerencias, pero hay un buen número de VPNs instalados en los domicilios de los secretarios, de los auxiliares, de los especialistas legales que prestan apoyo a los jueces en las actividades jurisdiccionales. Entonces, este es otro instrumento tecnológico que ha permitido el trabajo remoto, que ha permitido el trabajo a distancia, que permite a los jueces avanzar sus casos judiciales sin necesidad de concurrir a los locales judiciales. Bueno, y el expediente judicial electrónico, que ya esto es bastante conocido, el expediente electrónico es el proceso judicial sin papel, toda la información se encuentra en el sistema, ya no hay papel, las mesas de los jueces que están hace 2 años con el expediente electrónico están vacías, uno que otro expediente que le queda pendiente. Me informan de que, por ejemplo, el área comercial de Lima tiene ya un 70% de expedientes electrónicos y un 30% de expedientes físicos. Me dicen que los contenciosos administrativos están casi en un 80-90% de expedientes electrónicos y solo un poco de expedientes físicos. Es decir, en un momento dado, ya los expedientes electrónicos en esos juzgados que empezaron hace 2 años será casi el 100%. Entonces, los expedientes, ya no hay archivos, todo está en los sistemas. Desde que nace hasta que se ejecuta. Ya han terminado, a la Corte Suprema han llegado más de 1.000 expedientes electrónicos. Ya están en fase de ejecución una cantidad superior a, si es que no están en el archivo, están en ejecución, cerca de 10.000 o 20.000 expedientes electrónicos. El resto está, por supuesto, en giro, ¿no? El SINOE, que ya conocemos, hemos visto hace un momento, es el sistema de notificación electrónica que requiere casilla, a donde llega la notificación al juez. Este es firma digital, el PJ Signer, que es el aplicativo que usan para la firma digital, o que le llamamos firma electrónica, en el Poder Judicial, los secretarios, los jueces. Hay un aplicativo especialmente destinado para el Poder Judicial que es utilizado por secretarios o es utilizado por los jueces en las firmas que hacen al interior del Poder Judicial. Claro, pertenecen al Poder Judicial, no pertenecen al juez, pertenece al Poder Judicial. Es diferente a la firma electrónica del DNI electrónico, es otro escenario. El DNI electrónico es un mecanismo de firma personalizada del portador del DNI electrónico. Este es una firma digital institucional utilizada por el Poder Judicial, por los funcionarios que hacen uso de este aplicativo. El Google Housemeet, que es también otro aplicativo informático usado exactamente en el periodo del aislamiento social. El 17 de marzo, ya empezada el aislamiento y la suspensión de actividades, el Poder Judicial realiza un convenio con Google Housemeet para hacer uso de una solución empresarial importante para la comunicación entre los jueces o entre los jueces y los justiciables. Esto ha permitido un escenario completamente diferente al que había antes. Esta videoconferencia se está haciendo precisamente uso de este aplicativo. Nos reportaron hace unos días que hay cerca de 9.800 audiencias realizadas
al 11 de mayo, desde el 16 de marzo al 11 de mayo, 9.900 audiencias, que es un reporte que ha dado este aplicativo de Google Meet respecto a la utilización de este aplicativo para las audiencias. Entonces, las cortes han estado utilizando Cusco, Arequipa, Lima, que son las que tienen mayor cantidad de audiencias. En estos semanas, mes y medio, 2 meses de emergencia, los órganos de emergencia han utilizado de manera intensa la audiencia virtual. Otro uso de la tecnología para el despacho judicial en épocas del COVID. El futuro va a ser ese. Los colegiados, jueces superiores o jueces de la Corte Suprema vienen discutiendo las causas pendientes, las que estaban pendientes de ser votadas o las que estaban pendientes de ser vistas o programadas en este periodo. Se discuten, se debate y se vota. Y se decide a través de este aplicativo Google Meet, que incluso puede ser grabado para que quede constancia del sentido de la decisión y, de ser el caso, si así lo decía el presidente de la sala, de los argumentos de los jueces integrantes del colegiado que finalmente derivan en el voto acordado o por mayoría o por unanimidad. Así que el Google Hangout Meet es un aplicativo clave. Esperamos que nosotros tengamos, con la inversión que viene posteriormente, un aplicativo similar. Y el app de Google Meet también tiene un repositorio, que es el Drive, que es, según dicen, digamos, que no tiene límites para el almacenamiento. Es decir, puede almacenarse lo que se quiera, el volumen que se desee. Es ilimitado, de volumen ilimitado. Es muy tentador para poner ahí a todos los expedientes digitalizados del Poder Judicial, pero estaríamos depositando en un aplicativo particular en la nube el volumen de las causas que constituyen patrimonio documental de la nación. Deberíamos nosotros tener un repositorio propio, sin perjuicio de tener otro que pueda hacer pero es responsabilidad del Poder Judicial proteger o cuidar o conservar estos expedientes judiciales mientras no se derogue esta ley que establece que el expediente judicial es patrimonio documental de la nación. Es nuestro deber conservarlos. Pero bueno, es una oferta que se tiene. El Google Drive es un repositorio ilimitado de información, data, expedientes que podrían estar ahí y que son extraídos a través de la página web. Es decir, a través de un link web se conecta sin ninguna dificultad. Y la mesa de partes electrónica, ya hemos conversado, no voy a profundizar más en esto, de la mesa de partes electrónica. Consulta de expedientes judiciales. Bueno, la consulta de expedientes judiciales permite conocer en tiempo real el estado en que se encuentra un proceso judicial. De esto ya es bastante conocido: interoperabilidad con la SUNAR, embargos al registro público, edicto judicial electrónico. Después tenemos repositorio judicial, depósito judicial electrónico, lo que le decía hace un momento, que a través de estos depósitos electrónicos los litigantes registran sus depósitos judiciales. Solo necesita proporcionar el número de su expediente judicial para que este depósito se haga electrónicamente. Embargo electrónico bancario, ya lo he comentado. La agenda judicial electrónica, que es la que usan el área laboral, el área penal, y ahora la está utilizando civil con oralidad, que es la programación de las audiencias que se realizan en un periodo de tiempo y que el público puede conocerlas, o que los órganos de gestión pueden saber cuándo una audiencia se frustra, cuándo no se frustra, la cantidad de audiencias que producen, que se programan por juzgado, y la distancia que hay entre la programación, entre el día que se programa y la fecha en que se programa, que puede ser 5 meses, 6 meses. Hay juzgados en laboral que están programando a 1 año, creo, por la carga procesal. Todo eso se detecta en la agenda judicial electrónica, que es un mecanismo de transparencia. El sistema de gestión documental, que es un sistema de transmisión virtual a nivel administrativo,
el SIGA, que es Sistema de Gestión Administrativa, también es un aplicativo informático de carácter administrativo, el SIAF igual. ¿Y qué es lo que viene? Lo comentaba hace un momento ya, la mesa de partes electrónica para los no ejes. Recuerden que la mesa de partes electrónica estuvo pensado para expediente electrónico, pero ahora por el COVID se abre a los no ejes, o sea, los procesos escritos. ¿Cuál es su alcance? Se desplegará en las 35 cortes. Todas las cortes van a tener mesa de partes electrónica para no ejes. El 30 de mayo, demandas no penales. Mesa de partes electrónica para demandas no penales. El 30 de mayo, escritos penales. Y el 15 de junio, demandas o denuncias penales. Se refiere a una mesa de partes temporal hecha para obtener del Ministerio Público sus denuncias, para que acceda el Ministerio Público sus denuncias. Es un aplicativo distinto a la mesa de partes que tenemos nosotros, que aplica para los casos no penales. El descargo web, hace un momento decíamos que el VPN permite conectarse desde los domicilios de los jueces para hacer el descargo del acto procesal. Bueno, hay un aplicativo que están desarrollando la gerencia informática para que ese descargo no se realice con el VPN, sino por web. ¿Qué de ventajoso tiene o qué de bueno tiene este descargo web y por qué es necesario sustituir el VPN por este mecanismo de conectividad de Internet o conectividad web? Porque el VPN, para que funcione, para que se produzca el enlace, tiene que estar prendido el CPU del juez en la oficina. Es decir, la ruta de información que sigue el usuario del VPN es que se conecta con su computadora y a través de la computadora llega al sistema integrado judicial. Para lo cual se necesita que la computadora esté prendida las 24 horas del día. Para que él pueda trabajar con VPN desde su domicilio, es preciso que la computadora del Poder Judicial esté prendida, el CPU, no la pantalla, el CPU. Y una vez que se conecta con su CPU de su oficina, recién puede entrar al sistema integrado judicial. En cambio, en el descargo web, es posible que su domicilio haga el descargo sin que la computadora esté prendida. Entra directo al sistema integrado judicial, como se entraría a cualquier tipo de acceso web, ¿no? Este es un aplicativo importante que se desplegará en todas las cortes a partir del 8 de junio. Y el expediente electrónico, que se ampliará a 5 cortes. El Consejo Ejecutivo ha determinado que deben ampliarse 5 cortes: Callao, Limasur, Arequipa, La Libertad y Junín, en el área laboral. Y también ha decidido que se extienda el expediente electrónico piloto eje a el área civil, pero los que tienen a cargo la oralidad, que son los que actualmente integran un piloto de oralidad a nivel nacional y que está trayendo resultados bastante positivos. Luego tenemos el boletín electrónico, el remate electrónico del que ya hemos comentado, y la interoperabilidad de la SUNAR, del que ya hemos comentado, para los juicios que tienen los procesos de extinción de dominio. Y remisión de documentos a la al INPE, remisión de documentos digitales del SGD administrativos al INPE y que se instalará en todas las cortes. Muy bien, este es lo que teníamos que señalar. Quiero finalmente hacer proporcionar unos datos que se visualiza ahí. He cambiado a un PowerPoint, ¿es correcto? ¿Podrían confirmarme, por favor? Estoy en un PowerPoint que dice casillas electrónicas, ¿correcto? Bien. Estos son los edictos judiciales. Miren ustedes la cantidad de ahorro que se tiene por el uso del edicto judicial. El gasto anual, que era de 1.700.000 por el Poder Judicial, se ha reducido a 380.000 al 2018, y esto va a ir a cero porque los edictos judiciales ya no son en el peruano, sino que van a ser al interior, en la página web del Poder Judicial.
Este es el registro de control biométrico de procesados y sentenciados libres, ¿no? Como le decía hace un momento, se inició en Lima, pero que actualmente se ha desplegado a todas las cortes. Me parece de manera bastante ordenada. Se registran aquellos procesados o condenados que tienen ciertos beneficios dados por el juez para no estar en prisión. Este es un dato al 2018 del REMAJU. ¿Cuántos remates fueron convocados al 2018? 1.233, actualmente están cerca de 4.000 remates. Hay adjudicaciones, miren ustedes, 278 remates adjudicados, hay desiertos, que es un número mayor, hay suspendidos y hay anulados. Este es un mecanismo que logró romper una mafia que le llamaban los chicheros, que controlaron unas salas de audiencias a punta de extorsión o amenazas a las personas que iban a hacer las pujas. Siempre se adjudicaban en el precio base, nunca se producían pujas, es decir, el mercado no entraba ahí porque había un grupo de personas que físicamente se posicionaban en las salas de remate, y cuando se hizo un control más estricto de quienes entraban a las salas de remates, entonces la extorsión venía de afuera, y los que estaban adentro también completaban precisamente las amenazas que tenían las personas que comúnmente llegaban a hacer las pujas. Así que la única manera de lograr es desaparecer geográficamente el escenario del remate y convertir el mundo virtual en una inmensa y gigantesca sala de remates. Así que de esa manera ya los chicheros se fueron a sus domicilios a buscar otra forma de vida, otro medio de agenciarse dinero ilícito. El Registro Nacional Judicial está compuesto por Registro Nacional de Condena, Registro Nacional de Requisitorias, Registro Central de Deudores Alimentarios, Registro de Internos Procesados y Sentenciados, RENIPROS, Registro Nacional de Autorización de Oposición de Viaje Menor, RENAVIN. Este es un sistema que controla o tiene a cargo esos registros. Registro de condenas, esta es la actividad que ha realizado a octubre de 2018. Registro Nacional de Requisitorias, bastante eficiente. Registro de Deudores Alimentarios Morosos, ese es su movimiento del 2018. Registro Nacional de Internos Procesados y Sentenciados, que tenemos ahí en los ambientes informáticos del Poder Judicial. Muy bien. Voy a salir de esto para dar mis palabras finales. Lo importante en este caso es que la tecnología nos ha permitido cubrir requerimientos que seguramente no lo teníamos pensado. Nosotros hemos siempre impulsado los productos tecnológicos que vienen ya hace unos años atrás, como ustedes podrán darse cuenta. El punto más alto de nuestro logro en tecnología ha sido el expediente judicial electrónico, que contiene todos los mecanismos indispensables para que el proceso judicial transite sin papel. A lo largo de estos años no teníamos ni idea que iba a presentarse este escenario. Sin embargo, este escenario nos supuso una situación bastante delicada que felizmente el Poder Judicial ha podido enfrentar con relativo éxito. Y digo felizmente porque no nos ha encontrado desprevenidos en materia de uso de tecnología. Ya teníamos avanzado algunos instrumentos tecnológicos que ahora han tenido que acelerarse, ¿no? ¿Qué es lo que viene después? Decíamos en una videoconferencia ayer, el despacho judicial, que era un lugar geográfico donde está el juez y los secretarios, están las computadoras, están los escritorios, está el local, la luz, el agua, todo en un sitio geográficamente establecido. Bueno, el COVID ha pulverizado el escenario físico y ha convertido el despacho judicial en un despacho virtual. Los jueces siguen trabajando, realizan audiencias, votan causas, notifican lo decidido, proveen los escritos pendientes, en el expediente judicial electrónico avanzan los procesos, en los órganos de emergencia desarrollan actividad jurisdiccional intensa, los jueces de la Corte Suprema están actuando jurisdiccionalmente, pero con un despacho virtual. Todo un escenario
cada uno de sus domicilios. No estamos geográficamente en un lugar, cada uno en sus domicilios. Jueces se llevan expedientes a su domicilio, trabajan, carga pendiente. Jueces de la Corte Suprema votan sus causas y avanzan lo que tenían programado para ese mes y que no tenían necesidad de intervención del abogado. Los órganos de emergencia continúan trabajando. Los expedientes judiciales electrónicos siguen trabajando en todas aquellas actividades o procesos en las que no se requiere concurrencia personal. Así que el futuro está ahí, en el uso de la tecnología y hacer que las personas puedan comunicarse de manera eficiente. Se reducirá posteriormente pues, el espacio físico para aquellos actos indispensables. Se reducirá los lugares que son instalaciones del Poder Judicial para que se puedan realizar coordinaciones que no puedan hacerse de manera virtual. En los próximos meses ya se inician las primeras inversiones, contrataciones y adquisiciones de bienes para el expediente judicial electrónico, ya no piloto, sino el expediente judicial electrónico estable, que como decía, será un eje web, no como el piloto que es eje SIG, pero que ha dado muchos y muy buenos resultados. Es decir, está bien que sea SIG, pero en medio de sus limitaciones el SIG ha permitido tener un expediente sin papel y ha permitido el trabajo remoto. Será en adelante eje web y todos los órganos jurisdiccionales a nivel nacional se informatizarán y tendrán expediente electrónico hasta el 2024. El 2024, máximo 2025, el 80-90% de los órganos jurisdiccionales a nivel nacional en materia no penal tendrán expediente judicial electrónico y habría que ver, ya estamos imaginándonos, cómo será el despacho judicial en ese momento donde ya no exista trámite físico. ¿De qué estará compuesto el despacho judicial en ese momento? Juez y secretarios. Ya no hay archivador. El notificador no se necesita porque la notificación electrónica es casi automática, es decir, lo puede hacer cualquiera. Los espacios ya no son indispensables. No, las audiencias no se requieren que haya un espacio determinado. La pregunta es, ¿se reducirá el número de personas? ¿Los trabajadores serán despedidos? ¿Serán separados? No. Y en esto deben estar tranquilos los trabajadores, que el Poder Judicial no reducirá personal por efecto del expediente judicial electrónico. Y siempre hemos dicho que eso es un compromiso del Poder Judicial. Lo han dicho los tres últimos presidentes del Poder Judicial, desde el presidente Duverly Rodríguez, lo ha dicho el presidente Víctor Prado, lo ha dicho el actual presidente José Luis Lecaros, y en mi condición de presidente de la Comisión lo he sostenido y ratificado en los últimos años, que habrá una reingeniería laboral. Los trabajadores se capacitarán para hacer las labores que ahora sí se requieren en número, y eso reforzará la actividad de los jueces en sus despachos. Este es más o menos el escenario del uso de la tecnología en el Poder Judicial en época del COVID. Bien, muchas gracias. Doctor, agradeciéndole siempre a usted por la brillante exposición. Doctor, disculpe, tenemos unas cuantas preguntas que nos hacen llegar. Andrés Martínez Marín nos pregunta, ¿el registro de deudores judiciales morosos se aplica a procesos laborales y contenciosos administrativos? No hay un límite. Se aplica, basta que sea un deudor judicial para que esté en esta lista. Es probable que no esté actualizada, pero debería estar. No es deudor moroso de alimentos, que hay un registro especial para alimentos, para los que deben por alimentos. Este es un registro judicial de personas que no cumplen con sus obligaciones dinerarias en ejecución de una sentencia, ¿no? Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Vicente Alanoca nos pregunta, ¿cuáles son las limitaciones que aún enfrenta en la actualidad y cómo están viendo el aspecto cultural y lingüístico del país?
No hemos hecho este enfoque desde el punto de vista del expediente judicial electrónico porque como es piloto, hemos concentrado la gestión de cambio en aquellos lugares donde se ha instalado el expediente electrónico. En Lima no ha habido mayor dificultad sobre temas lingüísticos o culturales, porque el expediente electrónico en piloto estuvo en unas áreas que no requerían más que de gestión de cambio interna, secretarios, jueces y gestión de cambio con abogados. Pero existe en el proyecto del escalamiento nacional del expediente electrónico que va a ir a todas las cortes a nivel nacional, que va a ir a La Selva, Ucayali, Loreto, que va a ir a Puno, a Cusco, y en todas aquellas zonas, Junín, etcétera, aquellas zonas en las que donde hay presencia bastante grande de interculturalidad, sí hay una buena cantidad de recursos económicos destinados a esto de gestión de cambio, porque es bueno transmitir a las personas que no hablan el idioma mayoritario, que pueden hablar aymara, que pueden hablar quechua o algún idioma nativo en la selva, incorporar, digamos, a estas personas que de una u otra manera están vinculadas como demandantes o demandados en un proceso judicial, o potencialmente puedan ser parte de un proceso judicial, involucrarlas en este cambio, ¿no? Sí, hay destinado un recurso económico para el proyecto eje de escalamiento nacional. Insisto, sí, nosotros sabemos que el tema tecnológico no solamente es la herramienta tecnológica, es la persona. Si la persona no está convencida, no está preparada, si la persona no está dispuesta o no entiende, difícilmente se logrará con éxito que estos instrumentos tecnológicos puedan ser eficientes y tengan un buen resultado. La primera tarea que tienen los implantadores de estos servicios tecnológicos es la persona que va a usarlos y la persona no solamente del que da el servicio, sino del que hace uso del servicio, en ambos escenarios, de adentro y en el escenario de afuera. Entonces hay sí una preocupación en esta área, que no solamente es gestión de cambio para las personas que estamos en el mismo ámbito cultural o en el mismo idioma, sino también aquellas personas que de una u otra manera tienen un idioma nativo distinto al castellano y que deberían ser también incorporados y están contemplados en este plan general de gestión de cambio, ¿no? Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Anthony Cardoso Jaqui. ¿Qué ocurrirá con aquellos que al ser emplazados aún no tienen casilla y si después de eso ni siquiera se apersonan por ser rebeldes? ¿Se les va a asignar una casilla de oficio? No. En esa parte tiene bastante coherencia la ley orgánica del Poder Judicial. Se entiende que la notificación al emplazado, la primera, la demanda, o sea, la resolución que admite la demanda, debe hacerse físicamente. ¿Y por qué debe hacerse físicamente? Porque se entiende que el demandado aún no conoce que va a ser demandado y recién se va a enterar cuando reciba la notificación. Y si él quiere responder, se apersonará y señalará casilla electrónica, porque es un requisito. No se admitirá su apersonamiento si su abogado no señala casilla electrónica. Entonces, podría ser que decide no apersonarse o podría ser que finalmente no llega a ser notificado, se notifica por edictos, ¿no? Así que la existencia de edictos será para un buen tiempo después. La rebeldía no puede ser notificada a quien no tiene casilla. La casilla es una prerrogativa, digamos, en razón de que la parte que se apersona es prerrogativa en el sentido del apersonamiento, pero es una obligación en el sentido procesal, porque la ley le exige que señale casilla. Pero si no se apersona, entonces no tiene casilla. Y si no tiene casilla, el Poder Judicial no le puede dar una casilla, porque él no se enteraría nunca del contenido de lo que hay en esas casillas. Las casillas solo tienen acceso
las personas que son titulares de ella. Todos no tienen conocimiento del contenido que hay en las casillas, solo las personas que son titulares de la casilla. Y no sería correcto que el Poder Judicial abra una casilla a una persona de oficio. Lo que sería correcto es que se le notifique a esa persona que aún no señala casilla porque no se ha personado a través de la página web del Poder Judicial, que es una página pública, y que finalmente podría enterarse, ¿no?, a través de esa publicación que se hace en la página web o en su momento seguramente en el peruano. Si es correcto, digamos, si ya se apersonó y señaló casilla electrónica, ¿por qué razón tendría que notificársele la sentencia en domicilio? Debería ser también una casilla electrónica. Pero como la ley no distingue, no podemos distinguir donde ella no lo hace. En consecuencia, siguiendo la lógica de la norma, deberá notificarse la sentencia por cédula, aun cuando tenga casilla electrónica, lo cual es un contrasentido, pero así está la ley. Debería ser que si ya se apersonó, señaló casilla, no debería ser notificada por cédula la sentencia, sino a la casilla que él mismo señaló. Pero bueno, eso es un tema de interpretación normativa. Creo yo que debería, normativamente, está la obligación de la cédula, pero creo que es bueno que el Poder Judicial también notifique electrónicamente la sentencia a las personas que ya tienen casilla señalada electrónica, por supuesto. Bien, doctor, muchas gracias por la disertación de estos temas tan importantes para la labor jurisdiccional, lo cual obviamente va a mejorar la impartición de justicia en el Poder Judicial a nivel nacional. Doctor, a nombre del doctor Walter Salvador Gálvez Condori, presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno, agradecerle por aceptar otra vez nuestra invitación y esperando volver a escucharlo nuevamente con otros temas de actualidad. Muchas gracias, doctor, a usted. No, a usted, gracias. Buenas noches.